Evolucionando de un lagarto a un dragón legendario 5160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51. El legado del dragón es la suma del conocimiento acumulado por generaciones de dragones, y las fuentes de este conocimiento son diversas, como Grotto comprende naturalmente. Sin embargo, nunca esperó encontrar un pasaje tan aparentemente descabellado sobre el ascenso profesional. Inicialmente solo le impactó. Grotto lo asimiló rápidamente tras reflexionar. Todo el pasaje sobre el ascenso profesional parecía estar narrado desde la perspectiva de un fanático seguidor del dios de la guerra. Esto era de esperar, dada la poca fiabilidad de la historia y la posibilidad de que algunos dragones fueran seguidores del dios de la guerra. Grotto reprimió su incomodidad, ignorando los elogios al dios de la guerra, y extrajo meticulosamente el método de ascenso profesional. Sin embargo, este método parecía algo excesivo y al estilo del dios de la guerra. Independientemente de la profesión, sus métodos de avance son todos los mismos. Derrotar la proyección del yo actual en el reino espiritual, superar el yo pasado como una prueba y, por lo tanto, transformarse en el yo en la meditación profesional. Este método es perfectamente normal para los guerreros, pero es algo desconcertante para otras clases. Grotto estaba perplejo. ¿Acaso clases como el mago arcano, que se centran en investigar la verdad, o el sanador, que cura y salva vidas, también necesitaban avanzar a través del combate? Pero esta pregunta permaneció sin respuesta, y Grotto la enterró temporalmente en su mente. Durante los siguientes días, Grotto se sumergió en el entrenamiento con Oliver, mejorando continuamente su fuerza. Mientras tanto, la educación espiritual de la tribu comenzaba a mostrar resultados. Grotto había asignado previamente a Russell y Jonas para supervisar esto, y ciertamente estuvieron a la altura de las expectativas, marcando una diferencia significativa. Russell compiló un sencillo libro de texto de historia sobre el mundo de Grenos, mientras que Jonas organizó la educación de lealtad para Grotto. Por supuesto, esta educación era bastante simple. Después de todo, la gente de la tribu era mayormente bárbaros sencillos, así que era poco realista esperar que tuvieran la paciencia para aprender conocimientos complejos. Por lo tanto, este conocimiento se inculcó de manera más sutil a través de cuentos cortos. Con el tiempo, eventualmente crecería hasta convertirse en un árbol imponente en los corazones de la tribu. Grotto era paciente. Creía que para alguien con un talento tan poderoso, la longevidad no sería un problema que lo atormentara eternamente. Aunque las formas de vida inteligentes como los humanos, incluso si se convertían en leyendas, no podían vivir más de 1000 años. Después de 1000 años, las leyendas caerían, el mundo se lamentaría y ocurrirían innumerables fenómenos extraños. Pero los dragones eran diferentes. Antes de convertirse en leyendas, poseían largas vidas que innumerables criaturas envidiaban, y si se convertían en leyendas, sus vidas podían alcanzar decenas de miles de años. Del lado de los dragones, había 4 leyendas vivientes tanto en el lado de los dragones malvados como en el de los buenos, sumando un total de 8. Los más ancianos nacieron incluso antes de la fundación de cualquier reino humano, y algunos de los dragones benévolos se habían convertido en parte de la historia de la humanidad. Sin embargo, todo esto aún estaba demasiado lejos para Grotto. Era solo un lagarto de hielo de 7 años, que, según el promedio de la especie, se encontraba entre la juventud y la adultez. Podría decirse que era débil, indefenso y lamentable, y su esperanza de vida no era motivo de preocupación. Con al menos 100 años por delante, y una esperanza de vida que solo aumentaría con el progreso profesional, este era el momento ideal para que se esforzaran. Las amenazas siempre presentes también los obligaban a mejorar constantemente. La tribu Eras había entrado en su temporada de trabajo de verano. Ya fueran los artesanos que se habían unido antes extrayendo barro del río Naledos para seguir cociendo ladrillos para nuevas casas, los cazadores que seguían cazando presas cercanas o los agricultores que seguían cultivando los campos, Eras estaba inmersa en un frenesí de producción, todos trabajando juntos por un futuro próspero. Quizás también se debía a que estas personas aún conservaban una naturaleza sencilla y honesta. Con sus valores simples y su fuerza bruta, la maquinaria de toda la tribu giraba con rapidez. Se talaban vastas extensiones de árboles, se quemaban los troncos para obtener carbón, se cultivaban tierras baldías hasta convertirlas en campos fértiles y se cazaban grandes cantidades de animales dispersos.
A juzgar por los estándares de sus vidas anteriores, esta agricultura de tala y quema sería sin duda atrasada e insostenible. Pero para la gente de Eras, solo sobreviviendo y teniendo suficiente para comer podían hablar del futuro. Grotu se encontraba en la cima del montículo de tierra, contemplando pensativo el pueblo cada vez más vibrante que se extendía a sus pies. Había completado otra transformación. Aunque su tamaño físico no había cambiado mucho, sus alas se habían alargado considerablemente. Desde la perspectiva de la biología de su vida anterior, las alas de dragón eran completamente absurdas. Un cuerpo tan pesado, sin ninguna estructura especialmente evolucionada para el vuelo, que simplemente quería volar por un par de alas, era prácticamente una fantasía ridícula. Sin embargo, en este mundo mágico, Grotu jamás permitió que su conocimiento del pasado se convirtiera en un dogma que limitara su pensamiento. Al igual que aquellos que, al llegar a este otro mundo, seguían insistiendo en ser ateos, Grotu no los menospreciaría deliberadamente, pero tampoco los imitaría. Grotu era más bien pragmático. Si le beneficiaba, lo aceptaba con gusto. Para Grotu, era inútil preguntarse por qué dragones que pesaban decenas de galones podían alzar el vuelo con solo un par de alas. Creía cualquier cosa que le ayudara a volar. Tener alas significaba que podía volar. Ahora, movió torpemente los músculos de su espalda, y la base de sus alas, conectada a su columna vertebral, se movió lentamente en respuesta, abriendo gradualmente sus alas, antes enroscadas. Cada ala, al extenderse, medía al menos 10 metros de largo, y juntas alcanzaban casi 30 metros de un extremo al otro del ala izquierda. Una fina capa de carne se adhería a sus duros huesos, cubierta por una capa de escamas translúcidas. La piel bajo las escamas era tan fina que los vasos sanguíneos apenas se veían a través de estas dos capas. Grot sintió la suave brisa que le acariciaba la cara. Solo unas pocas estrellas adornaban el oscuro cielo nocturno, y la brillante luz de la luna iluminaba los densos bosques ondulados a lo lejos. Para aprender a volar, demasiado viento no era bueno, demasiado poco era demasiado agotador. Este era el ideal. Esperó en silencio la siguiente ráfaga de viento, y luego aprovechó la oportunidad para saltar desde la cima de la colina, intentando despegar con el viento. El coloso entero se precipitó hacia abajo a gran velocidad, con el viento aullando ferozmente. La escena ante él se extendía y pasaba rápidamente. Rocas silenciosas, pequeñas luces, pinos imponentes. Todo se magnificaba rápidamente ante sus ojos. Vislumbres fugaces. Grotu batió sus alas vigorosamente. ¡Pum! Grotu se estrelló con fuerza contra el suelo abierto a su lado, levantando polvo y haciendo temblar la tierra. Innumerables grietas se extendieron desde el centro, y Grotu se hundió directamente en el medio del suelo, en el lodo. Grotu logró salir arrastrándose del centro, sacudiendo su cabeza ensangrentada y escupiendo una bocanada de polvo. Había pensado que volar sería instintivo para él, pero parecía que no era tan sencillo. Por suerte, la pendiente no era muy pronunciada, y su resistencia era bastante buena, a diferencia de los elefantes de su vida anterior, que, a pesar de su enorme tamaño, podían morir fácilmente con una caída. Sin embargo, no fue una caída en vano. Ya había aprendido algunos trucos de la experiencia. Pensando en esto, descansó un rato antes de volver a subir la montaña para intentarlo de nuevo. Después de todo, esta era la capacidad de conquistar los cielos. Aunque por el momento solo pudiera planear por el aire, una vez dominado, sería de gran ayuda en cualquier batalla. Grotu, naturalmente, no se rendiría. Llegó el verano y el clima de las llanuras lejanas comenzó a calentarse. Otro equipo de aventureros avanzaba con cautela por el desierto. Desde que el Conde Norte les encomendó la misión, una fiebre por la naturaleza se había apoderado del pueblo. Sin embargo, según las coordenadas proporcionadas por el conde, la mayoría de los aventureros no regresaron, incluyendo algunos profesionales de nivel 3. El gremio de aventureros incluso marcó una gran área negra en el mapa como símbolo de peligro extremo. Verán, un profesional de nivel 3 puede convertirse en vizconde noble uniéndose al ejército, haciendo contribuciones decentes o teniendo sangre noble. En el reino de Axel, los profesionales de nivel 3 en estado salvaje eran criminales o sectarios. Pero con su fuerza, aún podían vivir una vida de lujo, al menos increíblemente cómoda. Por lo tanto, muchos equipos comenzaron a dudar y no se atrevieron a avanzar. Sin embargo, algunos equipos cambiaron de mentalidad. Si no podían con ello, al menos podían evitarlo. Si bien no se atrevieron a adentrarse demasiado en el desierto, comenzaron a mantenerse alejados de la misteriosa zona donde había ocurrido la desaparición, explorando en cambio las pistas cercanas.
Un equipo de esos, un grupo variopinto de individuos inexpertos, partió con esto en mente. El equipo estaba formado por un enano, una mujer, un anciano y un orco. El enano vestía ropas toscas, pero portaba un robusto escudo de madera con adornos de hierro y un martillo, observando atentamente su entorno. Este era Thorin de la Forja. El grupo llevaba un mes entero en este desierto, pero aún no había encontrado ninguna pista, y sus provisiones estaban casi agotadas. Empezaban a desanimarse. El grupo se sentó alrededor de una fogata para descansar. A este paso, este viaje es solo una pérdida de tiempo. El orco habló con voz apagada, mostrando sus colmillos. ¿Qué pistas podemos encontrar en los confines como este? Dime, mejor vamos a explorar el reino oscuro ahora mismo, es mejor que ser moscas sin cabeza como estas. El anciano que llevaba un sombrero de mago apretó su varita con fuerza. HMPH. Gagu, si quieres ir a morir, adelante, yo no voy contigo. Viejo, ¿quién fue el que dijo que podían encontrar pistas con magia? Claro, los magos son todos arrogantes, no es de extrañar que los arcanistas los eliminaran. El rostro del anciano se puso rojo brillante, las venas se abultaron en sus manos marchitas. Se levantó bruscamente, mirando fijamente al orco que tenía delante, con la voz temblorosa. ¿Quieres pelear, verdad? El orco apartó la cabeza con desdén. ¿De verdad crees que eres uno de esos arcanistas que también interpretan el papel de hechicero? Si de verdad quieres pelear, estoy listo cuando quieras. La chica de la túnica blanca andrajosa, al ver que la atmósfera en el grupo se volvía cada vez más tensa, intervino rápidamente para calmar los ánimos. Tanta gente no pudo encontrar ninguna pista antes, no es de extrañar que los hechizos no funcionaran, si todo lo demás falla, podríamos simplemente regresar así. Comparado con los que murieron por esto, ya somos muy afortunados. No. Objetó Thorin, apretando los dientes. No estaba dispuesto a regresar así. 10.000 monedas de oro era una fortuna que jamás podría ganar en toda su vida, y estaba decidido a lograrlo. Si todo lo demás falla, podemos explorar el dominio oscuro. No es como si nadie hubiera regresado jamás de allí. Mientras exploremos con cuidado y no vayamos demasiado profundo, tal vez no haya peligro. Thorin analizó, pero el viejo mago objetó. Puedes ir si quieres, pero este viejo no te acompañará. Respondió secamente, luego miró a la chica de túnica blanca. Gracey, ¿qué piensas? ¿Regresarás conmigo o continuarás la exploración? Gracey dudó. Sería mentira decir que no quería el dinero. Con dinero, ya no tendría miedo de ser menospreciada. Pero, arriesgar su vida por ello le parecía un poco indigno a Gracey. Me quedaré con el grupo y exploraré el borde. Si hay peligro, me retiraré. Gracias por su preocupación. Eligió cuidadosamente sus palabras, y el anciano negó con la cabeza decepcionado. Entonces buena suerte. Terminó de hablar, se levantó para empacar sus pertenencias y se fue sin mirar atrás. Solo 3 personas permanecieron junto a la fogata. El enano Thorin, el orco y la curandera Gracie. Gracie miró las llamas que ardían débilmente en la oscuridad, sintiendo una sensación de incertidumbre sobre el futuro. Gracie, no tengas miedo. El orco se dio una palmada en el pecho tranquilizadora. No te preocupes, si encontramos peligro, te protegeré. Gracie sonrió y asintió con gratitud, su inquietud se disipó considerablemente. El grupo cenó rápidamente, luego entró en sus tiendas y simplemente se durmió. Adoma llegó a Grotau y comenzó a informar sobre los recientes acontecimientos de la tribu. Ahora, Grotau ya no necesitaba preocuparse por los detalles del desarrollo de la tribu. Solo necesitaba proporcionar los objetivos deseados, que luego podría entregar a sus subordinados para su ejecución. Sin embargo, como no había ocurrido nada importante recientemente y la tribu se había estado desarrollando pacíficamente, Adoma informó rápidamente de todo. Pero después de terminar, dudó, luego se arrodilló ante Grotau y preguntó. Señor, Jesse y yo deseamos acoger a una niña de la tribu Tona que perdió a sus padres. Grotau arqueó una ceja. Tras finalizar su hibernación, Grotu se sorprendió al saber que Jesse y Adoma estaban juntos. Sin embargo, dadas las numerosas señales que habían surgido, los había mantenido separados, al menos hasta que terminara la ola de frío, antes de que pudieran tener hijos. Jamás imaginó que ahora estarían considerando la adopción. Estos niños huérfanos habían sido criados por ancianos de la tribu, sin parentesco alguno con ellos, y ahora que estaban dispuestos a adoptar, Grotu, naturalmente, no se opondría. Sonrió y asintió, aceptando la petición de Adoma. El clima varía de una región a otra.
Valori, la capital costera del reino de Axel, disfruta de un clima primaveral durante todo el año, pero no de la gélida primavera de las llanuras lejanas. En cambio, se caracteriza por un sol cálido y brisas marinas húmedas. Después de todo, la región donde se encuentra el reino de Axel es conocida como el Valle de la Paz entre los muchos reinos humanos. Es precisamente gracias al favorable entorno natural de esta zona que los tres reinos humanos aquí han podido coexistir pacíficamente durante siglos sin guerra. Gracie de repente echó de menos la brisa marina de allí, su dulce olor a pescado como la sangre en su boca. Yacía en el suelo, retorciéndose de dolor, sus túnicas blancas manchadas de sangre, intentando curarse lo mejor que podía, habiendo perdido temporalmente su capacidad de lucha. A su lado estaba Gagu, luchando desesperadamente. Su oponente era solo un dracónido. Cuando entraron por primera vez en esta zona, no habían encontrado ningún peligro, tal como lo habían descrito los supervivientes. Los tres habían bajado la guardia y, tras una búsqueda infructuosa en el perímetro exterior, se adentraron gradualmente. Encontraron los restos de un carruaje destartalado con algunos pergaminos de almacenamiento esparcidos en su interior, lo que sugería que su dueño había sufrido un desastre insuperable. Llenos de alegría, el grupo tomó los pergaminos y se preparó de inmediato para regresar a casa. Este era el lugar donde Russell y sus compañeros habían perdido sus provisiones. Después de que Russell asumiera su puesto como vena de dragón, Grotto tenía la intención de enviar gente a buscarla, pero la avalancha de aventureros lo obligó a abandonar el plan. Afortunadamente, Grotto no había enviado a nadie a buscarla, ya que habían descubierto a un dracónido allí tras matar a un wyvern. Sin embargo, el grupo desconocía que un dragón negro existiera tan cerca de la majestuosa muralla. De lo contrario, la existencia de un dracónido se explicaría fácilmente. Dadas las ventajas raciales superiores de la raza dragón, sus crías son los ayudantes y subordinados más adecuados. Muchos dragones, tras adquirir territorio, consideran tener descendencia para satisfacer sus deseos. Por supuesto, aparearse con dragones de sangre pura está fuera de toda discusión. No solo deben esforzarse enormemente en criar a sus crías según el decreto del dios dragón, sino que, si su fuerza personal es insuficiente, también deben hacer grandes esfuerzos para complacer a sus parejas. La mayoría de los dragones optan por aparearse con diversas razas para producir wyverns de primera generación que les sirvan de ayudantes. Este dragón negro lleva poco tiempo en esta zona. 6 años, naturalmente, no son suficientes para que un wyvern crezca. Sin embargo, este tiempo es suficiente para que la descendencia del dragón de 2 alas previamente asesinado, un dracónido, adquiera las capacidades de combate necesarias. Además, si el dragón negro está dispuesto a pagar un precio, puede crecer aún más rápido, rompiendo fácilmente las ataduras de su linaje. No es de extrañar que esta zona marcada sea tan peligrosa. Un dracónido de primera generación, de nivel 1, con dominio completo de su clase y en plena transformación en wyvern, es suficiente para matar a la mayoría de los aventureros de nivel 1 y a algunos de nivel 2. Los tres fueron descubiertos por este dracónido en su viaje de regreso y luego repentinamente emboscados, lo que resultó en que Gracie resultara gravemente herida y perdiera su capacidad de combate. Si el mago aún estuviera vivo, definitivamente no habrían sido emboscados de esta manera. Uaak. Gagu cargó hacia adelante amenazadoramente. Aunque era un semiorco, aún se parecía a un humano. Estiró sus brazos grises, músculos abultados, y bloqueó ferozmente al dracónido que se acercaba. Era una pitón gigante con alas delgadas, de al menos 20 metros de largo, sus escamas de un negro opaco, su boca abierta mordiendo a Gagu. El enorme cuerpo lo aplastó, obligando a Gagu a retroceder paso a paso, luchando contra la presión. Thorin. Rugió, su cuerpo estalló instantáneamente con energía roja, sus venas se abultaron, logrando levantar a la serpiente gigante. Gagu era un profesional de nivel 2. Aunque había estado sin guía, lo que lo llevó a un progreso demasiado temerario en su profesión y le impidió avanzar al nivel 3, aún era un berserker de nivel 2. En una breve lucha, con una explosión de poder que lo consumía todo, apartó con fuerza a la serpiente dragón, y Thorin lo siguió inmediatamente. Los enanos generalmente solo tienen una profesión. Esa era la labor de los dioses enanos, los herreros, que les permitían forjar diversos metales con facilidad. Algunos maestros enanos respetados también trabajaban como alquimistas, otorgando diferentes propiedades a las armas que forjaban. Thorin, aunque solo era un profesional ordinario de nivel 1, proporcionaba equipo para todos en el grupo como herrero. Cuando era necesario, su martillo era tan fácil como golpear una cabeza.
Golpeó con fuerza su martillo contra la serpiente dragón que tenía delante. ¡Bang! Una explosión de chispas estalló, y la serpiente dragón aulló de dolor, retrocediendo como si desconfiara del grupo que tenía delante, dejando escapar un rugido. Bien hecho. Los tres estaban encantados, suponiendo que el dragón serpiente tenía miedo y trataba de intimidarlos. Pero entonces, de repente, otro rugido provino del cielo lejano. El grupo alzó la vista y vio una sombra oscura atravesar las nubes distantes en el cielo antes vacío, precipitándose hacia ellos a gran velocidad. Era un wyvern, otro wyvern volador tras el dragón de 2 alas abatido. Un wyvern adulto normalmente poseía un rango profesional de nivel 3, definitivamente no algo que su grupo de profesionales de nivel 1 o 2 pudiera manejar. No les quedaba mucho tiempo. ... La expresión de Gagu cambió varias veces. Rápidamente arrojó la mochila que contenía los pergaminos de almacenamiento que había encontrado detrás de él, enfrentándose al amenazante dragón serpiente de frente, dejando solo su espalda a Gracie y Thorin. ¡Corran! Gracie reaccionó al instante. Recordó lo que Gagu le había dicho antes, que había pensado que era una broma, pero ahora se había convertido en una profecía autocumplida. Si realmente nos encontramos en peligro, me temo que soy el único entre nosotros que puede cubrir nuestra retirada. En ese momento, corran lo más lejos posible. Mi esposa e hijos están a su cuidado. Gagu se agachó junto a la fogata y, a pesar de la gravedad del asunto, su rostro se iluminó con una sonrisa al mencionar a su esposa e hija. De hecho, Gagu, un profesional de nivel 2, no estaría viviendo esta vida de peligro constante si no fuera por el futuro de su hija. Gracie no quería huir, pero Thorin ya había asentido, aparentemente comprendiendo. La cargó sobre su espalda, llevando en sus manos el valioso botín de este viaje. Cuídense. Dicho esto, cargó a Gracie sobre su espalda y desapareció en el bosque en dirección contraria sin mirar atrás. Gagu soltó una carcajada y se lanzó contra la serpiente dragón que lo atacaba. Thorin llevaba a Gracie a toda velocidad por el bosque, dirigiéndose al norte. El wyvern había descendido del cielo sobre la pequeña montaña al sur, y él no pensaba caer voluntariamente en sus garras. Lo más seguro era dirigirse al norte por ahora para pasar desapercibido y regresar cuando estuviera seguro de que era seguro. Ambos permanecieron en silencio. Mientras corrían, la luz del sol y las sombras danzaban sobre sus rostros, y el área circundante permaneció en silencio durante un largo rato, lo que sugería que estaban a salvo. Thorin apretó el agarre sobre los brazos de la chica. Eso eran 10.000 monedas de oro. 10 monedas de oro eran suficientes para los gastos anuales de una familia de clase media. Si pudiera tener 10.000 monedas de oro para él solo, nunca más tendría que correr riesgos. Con fondos suficientes, podría concentrarse por completo en la forja, usando cualquier metal y material que deseara. Además, Gracie, que solo podía curar a otros, era esencialmente una carga en esta situación. Gracie sintió la presión ligeramente mayor de Thorin y lo comprendió, bajando la cabeza en silencio. Sabía que, entre sus compañeros, su razón para querer las 10.000 monedas de oro era la más ridícula. Thorin las quería para financiar sus sueños. Gagu las quería para mantener a su familia. Incluso el viejo mago que tenía delante necesitaba dinero para continuar sus estudios en la academia superior. Solo ella quería las 10.000 monedas de oro simplemente por su espíritu competitivo en la academia, con la esperanza de evitar que sus compañeros la menospreciaran. Quizás debería rendirse. Suspiró para sus adentros, deseando contarle su plan a Thorin, pero su mano se apretó de repente, sujetándole la pierna con fuerza. Gracie levantó la vista sorprendida y vio a 3 salvajes frente a ella, vestidos con ropas de lino ligero, empuñando lanzas y mirándolos con recelo. Thorin bajó a Gracie, entrecerrando los ojos. Aunque estaba exhausto tras todo el esfuerzo, creía poder con unos cuantos salvajes. Cuídate, le susurró a Gracie, apartando sus pensamientos caóticos, y luego cargó hacia adelante con su martillo. Mi señor, estos son los 2 prisioneros que capturamos, informó Adoma, inclinando la cabeza. Su brazo derecho estaba vendado. Había sufrido algunas heridas en la batalla anterior para someter a los 2. Grotto miró al enano, que tenía la altura de un niño, y a la aparentemente frágil muchacha vestida de blanco, y no pudo evitar sentir curiosidad. Después de todo, era evidente que los 2 habían pasado por una batalla, y Grotto sentía curiosidad por saber cómo habían logrado viajar tan lejos desde la majestuosa muralla hasta este lugar. Incluso llevaban una mochila con 5 pergaminos. Sin embargo, no tenía prisa por interrogarlos, sino que tomó uno de los pergaminos de la mochila y comenzó a examinarlo.
El material del pergamino era claramente inusual, parecido al cuero de vaca pero extremadamente resistente, cubierto de runas densamente empaquetadas. Russell, de pie a un lado, frunció el ceño de repente y le susurró a Grotto. Mi señor, este pergamino parece ser los suministros que llevábamos en nuestra carreta en aquel entonces. El corazón de Grotto dio un vuelco, y su mirada hacia los dos hombres frente a él se volvió aún más significativa. Interesante, díganme sus orígenes, luego juren lealtad hacia mí, y les perdonaré la vida. Aunque en ese momento no le faltaban estos profesionales de nivel 1, necesitaba desesperadamente nuevas profesiones. La reserva de sangre necesaria para la profesión vampiro que Russell había mencionado aún estaba muy lejos, y la mayoría de las tribus solo tenían una o dos profesiones, así que naturalmente era mejor tener más profesiones. Thorin y Gracie yacían postrados en el suelo, con las extremidades rotas. Al oír esto, ambos levantaron la cabeza y miraron en dirección a Grotto. Thorin había oído que en el norte había algunos señores bárbaros que esclavizaban seres inteligentes para que les sirvieran. Si los aventureros que se topaban con ellos tenían suerte, incluso podían comerciar con los benevolentes señores entre ellos, intercambiando baratijas comunes de los reinos humanos por muchas valiosas exquisiteces de montaña. Sin embargo, su suerte no parecía ser muy buena. Thorin observó en silencio a la colosal bestia que tenía delante. Sus escamas eran tan claras como el hielo, sus cuernos brillaban intensamente y, lo más llamativo, su par de alas en su lomo. Parecía un poderoso señor dracónido. Ahora, después de ser perseguido por dracónidos, había tropezado con su guarida. Cualquiera se habría llenado de desesperación. Incluso se preguntó si se había adentrado en una región gobernada por dragones. De lo contrario, no podía explicar la enorme cantidad de dracónidos y crías allí. Decidió dejar de lado la cautela y contar sus orígenes. Thorin era un enano de la tribu de la Forja, un herrero y guerrero de nivel 1. La tribu de la Forja era una pequeña tribu del reino enano que limitaba con el reino de Axel. Thorin era un profesional común que, insatisfecho con su tierra natal, había decidido aventurarse en tierras extranjeras en busca de oportunidades y para cumplir sus ambiciones. Gente como él era común en los pueblos cercanos a la tercera guarnición. Todos llegaban a esta tierra inhóspita con la esperanza de alcanzar sus sueños. Por supuesto, Gracie no era la excepción. Provenía de la iglesia del dios de la sanación y la primavera en Valori, la capital del reino de Axel. Ex monja que había abandonado la orden, se había dedicado a la profesión de sanadora. Aunque ambas eran deidades justas, la iglesia del dios de la guerra era, en última instancia, la más prominente en este reino. Por lo tanto, la mayoría de la gente común con potencial se concentraba en la academia de la iglesia del dios de la guerra, mientras que la iglesia del dios de la sanación y la primavera estaba llena de familias nobles. La joven se sentía fuera de lugar, incluso acosada, y finalmente tuvo que abandonar la escuela. Aunque, por la misericordia de los dioses justos, la iglesia no despojaría a ningún creyente de su profesión, ella estaba esencialmente exiliada a esta tierra inhóspita, esperando morir en este vasto desierto. Grotto escuchó las descripciones de las dos personas, especialmente el relato de Gracie sobre la iglesia, y no pudo evitar fruncir el ceño. Algo andaba mal, muy mal. Según toda la información previa, la iglesia debería haber limitado estrictamente la propagación de habilidades sobrenaturales, así que ¿por qué adoptaba una actitud tan permisiva con profesionales como Gracie? Grotto podía suponer al menos que Russell no era miembro de la iglesia y que su relación era simplemente un intercambio de beneficios. Pero esta parte de Gracie realmente lo desconcertaba. ¿Acaso la iglesia no temía que Gracie revelara el secreto? A pesar de las promesas verbales y la supuesta amenaza de los templarios, eso no le impidió difundir en secreto las habilidades de los profesionales. Grotto sentía que realmente no podía comprender los pensamientos de esos dioses. Era como si quisieran que los profesionales se extendieran ampliamente, pero a la vez no quisieran que se extendieran demasiado. Una verdadera contradicción. Sin embargo, tras reflexionar un poco, Groturu decidió no profundizar más. Al recobrar la cordura y escuchar las profesiones de los dos individuos, se puso serio de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza. Herrero y sanador. Esto era como una bendición. Comparados con otras profesiones de combate, estos dos significaban amplios conocimientos de herrería y medicina. Sin embargo, dos simples profesionales de nivel 1 no eran suficientes para que Groturu se esforzara personalmente en reclutarlos. Groturu los interrogó sobre sus métodos de meditación y procedimientos de empleo, estableció un contrato con ellos y luego los entregó a Onas para que se comunicara con él.
Creía que, para Onas, estos dos se integrarían fácilmente a la fuerza de la tribu. Sin embargo, con la adición de capacidades médicas y de herrería, tal vez también se podría establecer un nuevo departamento de logística. Pero para Groturo, estos asuntos eran de menor prioridad. Para Groturo, los suministros en los pergaminos que traían eran mucho más importantes. Groturo se encontraba en la cueva que Horace y sus compañeros habían ampliado previamente. Las paredes de la cueva estaban ahora revestidas de ladrillos grises, y la luz natural se filtraba a través de las claraboyas. El interior estaba dividido con ladrillos grises y esteras de paja, aprovechando la estructura excavada previamente por el oso gigante. Este complejo de cuevas era la morada actual de Grotto. En este espacio se guardaban objetos de valor, incluidos pergaminos. Además de comida y provisiones, los pergaminos contenían algo aún más importante para él. Un instrumento capaz de detectar el aura del abismo. Era un bloque cuadrado de metal negro mate con intrincados patrones dorados, aparentemente una obra maestra que combinaba alquimia y magia arcana. En el centro había una pieza cristalina, notablemente similar a las pantallas inteligentes de su vida anterior, lo que sorprendió a Grotto. Sin embargo, tal vez en mundos diferentes, los paneles de control de tales dispositivos inteligentes tenían un propósito similar. Russelli lo tomó, y aunque no comprendía los detalles, le mostró los controles a Grotto basándose en sus recuerdos de otros. Escuché de esas personas que este dispositivo fue investigado hace muchos años en la capital arcana en el centro del mundo. Bajo la guía de ese legendario maestro arcano, la profesión de arcanista floreció, impulsando no solo el desarrollo de la civilización humana sino también creando muchas nuevas creaciones, explicó Russelli a Grotto mientras intentaba encenderlo. Sin embargo, aunque estaba almacenado en un pergamino, parecía estar afectado por interferencias de ese espacio, causando un mal contacto. No pudo abrir el panel durante un buen rato. Señor, por favor, espere un momento, dijo Russelli a Grotto, luego bajó la mirada y continuó trasteando con la caja negra. Después de presionar la pantalla varias veces sin respuesta, se frustró cada vez más y, subconscientemente, golpeó con fuerza la parte posterior de la caja negra. Con unos cuantos golpes fuertes, la pantalla, antes negra, se iluminó repentinamente, pero parpadeó varias veces, como si fuera por una mala conexión, antes de estabilizarse finalmente. Una expresión de alegría apareció en el rostro de Russelli. Pronto, un radar verde pálido apareció en la pantalla de cristal. El punto negro en el centro representaba su ubicación, rodeado por un área verde pálida. Dos filas de escalas se mostraban en la pantalla, pero contenían símbolos que Grotto no podía comprender. Unos punteros transparentes sobre las escalas indicaban algo desconocido. Russelli levantó el dispositivo negro y le explicó su uso a Grotto. Sin embargo, él tampoco comprendió el significado de las escalas, limitándose a dar una explicación general de los colores de la pantalla. Cuanto más verde era el color, menor era el aura demoníaca abisal. Cuanto más se acercaba al rojo, mayor era la contaminación abisal. El verde pálido significaba casi ninguna contaminación demoníaca abisal, y cuanto más densa era el aura, más se acercaba la pantalla al rojo. Este dispositivo podía comprobar el entorno aproximadamente en un radio de unos cientos de kilómetros. La pantalla verde pálida actual significaba que había poca contaminación demoníaca abisal. Sin embargo, Grotto estaba algo desconcertado. Acababa de matar a un oso gigante abisal, lo que debería haber generado contaminación, pero el resultado era inesperadamente limpio. Con el paso del tiempo, la contaminación se disipó por sí sola, o tal vez los rastros se volvieron casi indetectables después de extenderse, reflexionó Grotto. Esto era posible, dados los constantes vientos fuertes de la zona. Con el movimiento atmosférico, incluso una pequeña cantidad de olor se disiparía naturalmente. Grotto estaba examinando la pantalla cuando notó un diminuto punto rojo, casi imperceptible, en el borde. Su corazón dio un vuelco. Russelli también notó la mirada de Grotto, cuya expresión cambió al instante. La miró con asombro. Esto es, Grotto entrecerró los ojos. A juzgar por la pantalla, parecía estar bastante lejos. A esa distancia, incluso si el cielo se cayera, alguien estaría allí para sostenerlo. Y era solo un punto rojo. La contaminación no parecía muy grave. Sin embargo, se podía monitorear de cerca. No te preocupes por esto, asintió Russelli con comprensión. Los dos continuaron estudiando el funcionamiento del instrumento por un rato, pero con el uso, su energía parecía agotarse gradualmente. El brillo de la pantalla disminuyó ligeramente.
Russell sabía que el arcanista que había acompañado al equipo anterior necesitaba cargarlo. Parecía que lo habían cargado bastante en aquel entonces, pero Russell había presenciado personalmente cómo el dragón negro destrozaba al arcanista, perdiendo así la oportunidad de cargarlo. Ahora, su valor disminuía. Grotul le ordenó a Adoma que lo recogiera y luego se marchó para continuar con su práctica de vuelo. Mientras tanto, persuadían a Gracie y Thorin para que se entregaran en la prisión de la tribu. Esta prisión había sido construida recientemente, principalmente por Grotul, para retener a algunos miembros rebeldes de la tribu Tona, un lugar temporal destinado a su ejecución. Inesperadamente, había resultado útil. Aunque los dos habían firmado un contrato y proporcionado toda la información necesaria, no se les consideraba realmente uno de los suyos. La responsabilidad de Onas era integrarlos en la tribu, cada uno cumpliendo su rol asignado. Contar con el enano Thorin como herrero y con Gracie como su ayudante fue mucho más útil que simplemente tener dos profesionales más. Grotu tiene el poder de combate de dos profesionales de nivel 1. Sorprendentemente, Thorin se dejó convencer fácilmente. Entendiendo que su única petición era la libertad de usar los recursos reunidos por la tribu Eras para forjar armas, Onas consultó a Grotu y accedió sin dudarlo. Sin embargo, Gracie, en cambio, resultó ser una persona difícil de convencer. Ella no tenía deseos particulares. Para ella, vivir en esa tribu no era tan malo, al menos aquellos que la despreciaban ya no estarían allí. Pero Gracie siempre pensaba en la familia de Gamu, recordaba sus instrucciones anteriores y quería cuidar de ellos. Grotu le había dado instrucciones a Onas. Integrarse en la tribu y transmitir su conocimiento sistemático de la civilización sería ideal. De lo contrario, matarlos sería aceptable. Pero Onas no quería simplemente matar a esa persona que le había inspirado tanto en una breve conversación. A sus ojos, era un tesoro de sabiduría práctica. Era una lástima que adorara al dios de la curación y la primavera. Sería mejor si pudiera venerar a Grotu como su señor junto a él. Onas quería salvar a aquella persona extraviada. En su opinión, si la supuesta iglesia del dios sanador podía expulsar a una estudiante aplicada de su academia, entonces, naturalmente, ese dios no merecía ser venerado. Era mejor guiarla de vuelta al buen camino. Este mundo, en última instancia, pertenecía a muchos señores y reyes, y esos dioses excelsos estaban demasiado alejados de ellos. Sin embargo, había agotado todos los métodos que se le ocurrieron, y la chica que tenía delante permanecía impasible, lo que le causaba a Onas una considerable angustia. Justo entonces, llamaron a la puerta, y Onas se levantó momentáneamente y salió de la celda, abriendo la puerta. Russell lo saludó. Tras discutir el propósito del instrumento con Grotu, había venido a comprobar el progreso de Onas. Resultaba un tanto extraño, la verdad, que la relación más cercana de Russell con el hombre de la tribu fuera con Onas. Pero esto era comprensible. Aunque Onas le había roto las extremidades a Russell varias veces, su relación era, si no precisamente cercana, ciertamente de amarga enemistad. Sin embargo, a medida que Russell y su hija empezaron a coquetear, Russell fue ganando mayor aceptación dentro de la tribu, y Onas no tuvo más remedio que aceptarlo a regañadientes. No había otra opción. Una hija que ha sido entregada es como agua derramada de un cuenco. En un principio se había enfurecido, pero al final fue en vano. Respetó los deseos de su hija y poco a poco cambió de actitud. Russell, con una cesta de bayas que había conseguido de Jesse, se la ofreció como regalo al algo anciano Onas. Le metió la cesta en los brazos con indiferencia, silenciando la expresión inicialmente hostil y la inquietud de Onas, y entró. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te acordaste de repente a te viejo? Onas, aunque disgustado con el regalo, no fue del todo duro. Me acordé de ti, dijo Russell, haciendo un gesto con la mano. Te traje fruta. Es en nombre de tu hija. HMPH. Onas gruñó, pero finalmente dejó la cesta sobre la mesa junto a él. ¿Tú y ella todavía recuerdan a ese anciano? Díganme, deben estar interesados en este aventurero y quieren hacerle algunas preguntas. Tomado por sorpresa, Russell soltó una risa nerviosa. En efecto, siempre había estado interesado en esos dos aventureros. Después de todo, según ellos, habían entrado en ese desierto por orden de su padre. También quería intentar averiguar sobre la situación reciente de su familia a través de ellos. Al ver esto, Ona solo pudo negar con la cabeza. Como Grotu ya había dado su permiso, no podía detenerlo y lo condujo a ver a Gracie, que ahora estaba prisionera. Al doblar algunas esquinas oscuras, pronto apareció ante ellos una celda recién construida.
Ruselli vio a una chica vestida con ropas andrajosas, con las extremidades atadas y suspendidas. Era evidente que su vida como prisionera era extremadamente difícil. Al oír pasos, Gracia también levantó la cabeza, tratando de ver hacia adelante. Si iba a vivir así, dejando que su familia ni siquiera recibiera noticias de su muerte, siendo una persona desagradecida, Gracia preferiría morir. Sin embargo, a medida que el rostro de la persona frente a ella se hacía más nítido, los ojos de Gracia se abrieron rápidamente, sus pupilas se contrajeron bruscamente y sus labios se fruncieron. ¿Eres el joven amo de la familia del conde de Nord? Dado que había una recompensa por encontrar pistas, también había una recompensa por encontrar a la persona misma. Y si lograba encontrar a Russell, la recompensa final sería 3 veces mayor que la recompensa por encontrar pistas. Gracia ya había grabado profundamente ese retrato en su mente, pero ¿cómo podría haber imaginado que después de pasar por tantos problemas, el verdadero objetivo estaría en una tribu salvaje tan oscura? ¿Me conoces? ¿Cómo está mi familia ahora? ¿Lo sabes? Preguntó Ruselli con curiosidad. He visto el retrato tuyo que han publicado, y tu padre está muy preocupado por ti. Gracia fue perfectamente discreta. Realmente no esperaba verte aquí. Ruselli hizo un gesto con la mano. ¿No me llames tú? Ahora ambos somos miembros del séquito del gran dragón Grotu, así que no hay necesidad de tales formalidades. Gracia se sorprendió un poco. La persona que tenía delante era completamente diferente de la imagen arrogante y dominante que había descrito en sus informes de inteligencia. Vestida con ropas toscas, hablando en un tono humilde, si no fuera porque el rostro y los rasgos eran exactamente los mismos que recordaba, podría haber dudado de la autenticidad de la persona que tenía delante. Le prometí a mi compañero que cuidaría de su esposa e hijos, y no puedo quedarme de brazos cruzados. Gracia se aferró a Ruselli como a un salvavidas. Probablemente tú también hayas pensado en volver a la Gran Muralla, ¿verdad? ¿Puedes entenderme, no? Ruselli sintió una mirada escrutadora aparecer de repente a su lado y no pudo evitar fruncir el ceño. Oh no, la popularidad de su suegro había vuelto a bajar. ¿Quién dijo que quería volver? Ruselli adoptó de inmediato una expresión resuelta, negando con la mano y dejando a Gracia atónita. Si de verdad comprendieras al señor Grotau, entenderías que este lugar, comparado con el reino, es un paraíso en medio del desierto. Gracia parecía conmocionada. ¿Y si de verdad te preocupa la familia del orco, por qué insistes en volver? ¿Por qué no los traes aquí? Incluso yo me resisto a irme, ¿acaso temes que traerlos aquí les haga daño? El tono de Russell era tranquilo, pero Gracia pareció haber recibido un fuerte golpe, y de repente todo cobró sentido. La luna brillaba intensamente, una brisa fresca susurraba y las ramas de los pinos se mecían, proyectando sombras temblorosas en el suelo. De repente, una sombra oscura barrió el suelo y, al instante siguiente, una bestia colosal con alas batiendo descendió del cielo, estrellándose pesadamente contra los arbustos, levantando una nube de polvo. ¡Pum! Grotoo sacudió sus extremidades ligeramente entumecidas y no pudo evitar levantar la cabeza y dejar escapar un largo y triunfal rugido hacia el cielo. Recuerda el primer nombre de dominio del sitio web 55H5. Al instante, mientras el majestuoso rugido resonaba, los pájaros en el sombrío bosque se dispersaron, creando una cacofonía. Todos sus esfuerzos habían valido la pena. Finalmente había dominado el arte del vuelo, al menos por ahora, podía planear brevemente en el aire. Onas, que había estado vigilando cerca, dio un paso al frente de inmediato, alzando las manos hacia el enorme cuerpo de Grotoo, cuyas palmas brillaron repentinamente con una luz verde. Grotoo sintió como si sus músculos se sumergieran en un manantial de aguas termales, una sensación de hormigueo y bienestar que se extendió desde sus terminaciones nerviosas a lo largo de sus meridianos por todo el cuerpo. Anteriormente, Gracie, persuadida por Russell, había aceptado convertirse en la asistente de Onas, y este, naturalmente, adoptó la profesión de sanador. Sin embargo, la profesión de sanador era algo peculiar en comparación con otras. En primer lugar, implicaba meditación. La mayoría de las demás profesiones implicaban visualizar el final de su labor para comenzar, pero los sanadores eran diferentes. Meditaban en un par de manos perfectamente formadas que aparecían repentinamente del vacío. Era como si todo en el mundo fuera una perspectiva parcial de esas manos, o como si esas manos fueran el objetivo final de toda la creación. Aunque la meditación era significativamente más difícil, Onas aún así logró ejercer la profesión. A través de innumerables tratamientos dedicados, dominó rápidamente las habilidades de la profesión.
Hechizos de curación podrían acelerar la curación de heridas y aliviar la fatiga en las áreas correspondientes. A medida que su nivel de profesión aumentara, eventualmente podría restaurar fácilmente la carne al hueso. Sin embargo, en el nivel 1, la función principal de la habilidad actualmente es ayudar a Grotto a acelerar su recuperación física, permitiéndole dominar el vuelo más rápidamente. Onas, con la frente ligeramente sudorosa, controlaba la dirección de la luz verde mientras conversaba con Grotto. Esa aventurera quería pedirte que trajeras a su conocido de la Gran Muralla para que la cuidara. Una petición bastante ambiciosa. Grotto yacía en el suelo, sus escamas se relajaban cómodamente. Señor, de hecho es talentosa, pero ya hemos extraído la mayor parte de la información que pudimos. Si todo lo demás falla, simplemente, Onas hizo una pausa significativa, se secó el sudor de la frente y reanudó el tratamiento de Grotto. Grotto reflexionó por un momento, luego negó con la cabeza. Todavía estaba en la etapa de gastar una fortuna para adquirir sus recursos. Semejante indecisión no sería propicia para reunir más seguidores. Ya veremos si podemos pedir ayuda a esas caravanas más tarde. Sintiendo que sus músculos se recuperaban del intenso vuelo, interrumpió el tratamiento de Onas, se puso de pie y se sacudió. Onas se disculpó en silencio. Grotto volvió a subir a la cima de la montaña, contemplando el vasto y oscuro espacio que se extendía ante él, y una vez más alzó el vuelo, planeando hacia abajo. Sus alas de hueso transparente atraparon el viento y las olas, llevando a Grotto velozmente a través del bosque que se extendía debajo. Grotto se deleitaba con la emoción del vuelo libre, a veces ascendiendo, a veces descendiendo, hasta que el suelo se expandía rápidamente antes de que se elevara bruscamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, sus alas aún no eran lo suficientemente fuertes como para conquistar el cielo, y Grotto finalmente dio una vuelta antes de aterrizar no muy lejos de la tribu. Avanzó lentamente por el camino, observando a la tribu que yacía tranquilamente en la oscuridad no muy lejos, las pocas luces delineando las hileras de edificios nuevos, y una sensación de logro brotó en su interior. Era como esos juegos de simulación. Ver cómo el poder de uno se expandía constantemente era algo que la mayoría de la gente encontraría gratificante. Sin embargo, mientras Grotto caminaba, vio a Russell de pie en la entrada de la tribu, mirando hacia afuera. Al ver a Grotto, Russell entró en pánico de inmediato, sin siquiera molestarse en subirse los pantalones, y corrió hacia Grotto con la caja negra en la mano. Grotto frunció el ceño. Señor. Russell, sin camisa y aparentemente recién despertando, tomó el dispositivo y se lo mostró a Grotto. El indicador. Este indicador ha cambiado. Grotto no pudo ignorar por completo el punto rojo que antes indicaba contaminación, así que le había ordenado a Russell que lo revisara cada mediodía como advertencia. Inesperadamente, después de varios días de silencio, de repente se había agitado de nuevo. Grotto miró fijamente. Sobre el fondo verde del instrumento, el punto rojo que simbolizaba la fuente de contaminación se había desplazado desde el borde hasta la mitad del centro, el punto medio del radio. Ya fuera por la trayectoria actual del punto de contaminación o por el terreno, era seguro que pasaría por la tribu Eras. Su dirección era de norte a sur, y esta zona estaba delimitada por una cadena montañosa continua al oeste y un gran río al este. La tribu Eras se encontraba en ese momento en ese único paso, un punto estratégico. La emoción inicial de Grotto se desvaneció rápidamente. Entrecerró los ojos, con una mirada fría. ¿Qué es exactamente este pequeño punto rojo en el instrumento?, preguntó Grotto. Russell se calmó rápidamente. Temía que su vida tranquila se viera interrumpida, no tanto por el punto rojo en sí. Sin embargo, no había prestado atención a las explicaciones de los investigadores sobre los instrumentos, por lo que tenía poco conocimiento. Aquellos eruditos que dominaban su uso podían calcular datos específicos mediante fórmulas en el dial junto al instrumento, determinando así el significado del punto rojo. Estaba lleno de arrepentimiento, devanándose los sesos, y finalmente encontró un vago recuerdo en lo más profundo de su memoria. Los ojos de Russell se iluminaron, y rápidamente encontró el dial que estaba al lado, examinando las marcas y haciendo una comparación aproximada con los cálculos de los eruditos que tenía delante. Parece que el instrumento que está al lado representa la fuerza, si no recuerdo mal, este punto rojo podría ser un profesional abismo de nivel 1 o 2. El tono de Russell se tornó gradualmente sombrío. Profesional abismo. Grotto aún recordaba a aquel oso gigante. El anterior también le había causado considerables problemas.
El río Naredos llega desde lejos, serpenteando a lo largo de ambas orillas. Es pleno verano, y este río, normalmente un curso de agua que da vida, debería estar repleto de animales bebiendo en cualquier momento. Normalmente, cada tramo de su curso debería ser un vibrante espectáculo de vida. Pero aquí, las orillas están inquietantemente silenciosas, salvo por el suave chapoteo de las olas, que hace eco de pasos pesados. Manchas de sangre roja salpican el agua, para luego disiparse rápidamente, y siguiendo el rastro de sangre, las orillas están sembradas de cadáveres mutilados de animales. Una bestia colosal golpea el suelo con sus pesadas patas blancas, sin pelo, de 1 o 2 metros de largo, aplastando incontables cadáveres, destrozando sus entrañas y sangre como si fueran bayas. Elevándose desde las patas, se ve pelaje blanco salpicado de rojo oscuro, un cuerpo de 20 metros de largo, un pecho ancho, un rostro feroz y un tenue aura negra. Este es un oso polar gigante transformado en el abismo. A diferencia de otros osos gigantes, el oso gigante de los campos de hielo habita en los campos de hielo más al norte de las llanuras distantes, donde las temperaturas son mucho más bajas. Por lo tanto, para sobrevivir al invierno, poseen cuerpos más grandes para almacenar más energía y un pelaje más cálido. Este oso gigante de los campos de hielo parece haber migrado desde los campos de hielo. Sin embargo, a diferencia de otros osos gigante de los campos de hielo, la cabeza de este oso es diferente. Inexplicablemente, una gema cristalina está incrustada entre sus cejas, perfectamente integrada con su carne. Combinada con los ojos vacíos y pálidos del oso, resulta increíblemente inquietante. Adoma, escondido en el bosque, observa la postura del oso desde lejos, secretamente conmocionado. Su apariencia es mucho más aterradora que la del anterior líder oso gigante. No es de extrañar que sienta miedo. Pero al pensar en el poder de Grotu, su corazón se calma rápidamente. Y detrás de él está su tribu, su familia. Adoma apretó su lanza con fuerza, intercambió una mirada con Morris, quien sostenía un nuevo escudo de madera de hierro, y asintieron, preparándose para llamar a los más de 20 guerreros ocultos en el bosque para que cargaran. Pero Grotu los detuvo. Al contemplar al gigante aparentemente inconsciente que masacraba indiscriminadamente a lo largo del río, sintió que la sangre le hervía. El verdadero adversario no era su antiguo compañero de entrenamiento, ni aquellas batallas aplastantes, sino un oponente capaz de librar un verdadero combate. Podía sentir el poder del enemigo. Grotu sintió una oleada de emoción. Al principio, solo había luchado para sobrevivir, pero ahora, el combate parecía haberse convertido en parte de él. No solo había desarrollado un físico poderoso en este desierto, sino que su personalidad original también se había forjado en el crisol de sangre y fuego. Si bien Grotu aún anhelaba una vida pacífica y feliz, aún deseaba libertad y desenfreno, también podía sentir la emoción de la batalla y la euforía de la victoria. Sus ambiciones actuales son modestas. Solo desea una vida completamente diferente y despreocupada, pero esto inevitablemente conduce a batallas. Además, para que un guerrero progrese, necesita absolutamente un combate de alta calidad. Grotu podía sentir que el guerrero había llegado a un punto muerto, y tal vez lo que necesitaba era una batalla así. Las diferentes profesiones tienen diferentes caminos de crecimiento. Sin embargo, incluso dentro de la misma profesión, los diferentes individuos tendrán diferentes caminos de crecimiento. Por ejemplo, para los profesionales guerrero avanzados, el concepto de batalla nunca está limitado. Entre individuos, grupos, reinos, razas, civilizaciones e incluso el mundo y los dioses, la batalla es una melodía eterna. Pero para Grotu, en su nivel actual bajo, el combate real siempre es el mejor recurso para subir de nivel su profesión. Grotu despidió temporalmente a sus seguidores y salió solo, acercándose gradualmente a la bestia gigante que caminaba sin rumbo hacia el sur. El oso gigante del campo de hielo, que había estado agachado, de repente sintió la presencia de Grotu, levantó la cabeza abruptamente, sus ojos vacíos miraron de repente a Grotu, y el aura negra que rodeaba su cuerpo se expandió repentinamente. Su mente había sido completamente dominada por el abismo. Teóricamente, solo poseía el instinto de matar, pero este nivel de poder ya lo convertía en un profesional de nivel 2. Al instante siguiente, el aura oscura que rodeaba su cuerpo se expandió de nuevo, impulsando al gigante hacia Grotu. 50 metros, 10 metros, 5 metros. Más rápido, más rápido, más rápido. Pronto, el oso polar gigante estaba sobre Grotu. Grotu permaneció inmóvil, abriendo su fauce rojo sangre a la bestia que se aproximaba.
Una aterradora luz roja brotó de su boca, como el sol naciente, y al instante siguiente, un grueso rayo de luz salió disparado con furia. El oso polar gigante no esquivó ni evadió. En cambio, empujó sus patas traseras hacia adelante, presionando todo su peso sobre Grotu. ¡Bum! Todo lo que tenía delante fue engullido gradualmente por la luz. Grotu sintió una fuerza inmensa golpear su hombro, haciendo que sus músculos y huesos crujieran y gimieran. Finalmente, incapaz de soportar el impacto, la mitad delantera de su cuerpo se estrelló contra el suelo, creando un enorme cráter. La sangre corría por las grietas de la tierra, filtrándose lentamente en el suelo profundo. El dolor perdido hacía tiempo regresó, pero Grotu sintió que su corazón se aceleraba, una oleada de excitación lo invadió. Lograr esto significaba que poseía al menos 8 veces su poder normal. Los profesionales del abismo normalmente no elegían una segunda profesión, así que el gigante que tenía delante probablemente era un profesional de nivel 2, capaz de dañar a Grotu. Sin embargo, en su enfrentamiento, este oso gigante del campo de hielo había sufrido mucho más daño que Grotu. Después de que el aliento se calmó, la luz se desvaneció, revelando un vacío aterrador en el pecho del gigante. A través del agujero, incluso se podía ver su corazón, medio roto, con sangre brotando de la herida y empapando a Grotu. ¿Está muerto? Mortis, al ver esto desde lejos, no pudo evitar sentir una oleada de alegría. Ninguna criatura podría sobrevivir a tales heridas. Pero la expresión de Adoma se volvió cada vez más grave. El corazón medio roto aún latía. Grotu también escuchó el latido del corazón y, con un repentino empujón, derribó a la bestia gigante. Al instante siguiente, el oso polar, que debería haber sido un cadáver, se levantó. Su corazón seguía latiendo y tejido muscular nuevo se regeneraba rápidamente en las heridas. Onas, el inmortal, al ver esto desde lejos, se sorprendió. Esta escena era demasiado similar a los métodos legendarios de los sanadores de alto nivel, quienes podían revivir a los muertos y curar la carne. El oso polar gigante simplemente sacudió la cabeza. La enorme herida en su pecho se había reducido considerablemente. Rugió a Grotu y cargó una vez más. La tierra tembló, pero la bestia, aparentemente ilesa, se abalanzó sobre Grotu como una avalancha devastadora. Grotu, que acababa de exhalar, se sintió completamente exhausto. Fue tomado por sorpresa y el oso gigante se abalanzó sobre él. ¡Pum! Grotu se estrelló contra el suelo, el poder del oso intensificándose. Mordió el hombro de Grotu, arrancándole un trozo de carne. El dolor, largamente ausente, sacudió el cerebro de Grotu, y rugió de ira, contraatacando a la bestia. En términos de fuerza física pura, Grotu era en realidad superior a la bestia. Después de todo, esta bestia era solo un abismo de nivel 2, e incluso con mejoras de una sola clase, su poder solo era un aumento normal de 4 veces. La única razón por la que había logrado luchar a ese momento era gracias al impulso de combate del aura demoníaca. No solo generaba un empuje tremendo durante sus ataques, sino que también perturbaba la concentración de Grotu. Grotu estaba inevitablemente desconcertado y, sumado a su estado debilitado, solo podía parar los ataques por el momento. ¡Bang! ¡Bang! En unos pocos intercambios, Grotu tambaleó al oso gigante varias veces, perdiendo varios pedazos de su propia carne en el proceso. Sin duda, había sufrido una ligera desventaja en el choque inicial. Sin embargo, sus instintos de lucha estaban despertando gradualmente, y su mente, antes desconcertada, se estaba calmando cada vez más. Una vez más, embistió al oso de hielo gigante que tenía delante, sus extremidades golpeando el suelo, usando el impulso para saltar y batir sus alas, elevándose en el aire. El oso gigante, que había estado cargando, perdió instantáneamente su objetivo, un atisbo de confusión apareció en sus ojos vacíos. En ese momento, Grotu flotaba en el aire, sus alas batiendo repentinamente. Su corazón latía con fuerza, disipando su agotamiento, impulsando todo su cuerpo de dracónido en un giro de 90 grados, cabeza abajo, apuntando directamente a la espalda del oso gigante. Poder. 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 2 veces, 2 veces, 2 veces, 1 vez y media. Con la combinación de sus habilidades mejoradas y latidos acelerados, la potencia de Grotu alcanzó 12 veces en ese instante. Contrajo su cuerpo, descendiendo en picado desde el aire como un águila cazando a su presa, el aire silbando con fuerza a través de los huecos de sus alas. Grotu mostró sus enormes mandíbulas con colmillos, abalanzándose hacia la columna vertebral de la bestia. ¡Pum! El oso gigante fue derribado por Grotu.
sus 4 extremidades, que lo habían sostenido, se rompieron de manera extraña bajo el inmenso impacto, enviando fragmentos de hueso volando. Dejó escapar un aullido lastimero y se estrelló pesadamente contra el suelo, levantando una nube de polvo. Instintivamente intentó forcejear, pero con su columna vertebral firmemente sujeta entre las fauces de Grotu, no pudo reunir fuerzas y solo pudo golpear el suelo inútilmente. Grotu estaba seguro de que las heridas del oso gigante por el impacto eran mucho más graves de lo que parecían. Probablemente sus órganos internos estaban reventados. Pero nunca esperó que, sin importar las heridas que sufriera, el oso gigante pareciera ignorarlas, luchando aún bajo él incluso ahora. Grotu endureció su determinación en secreto. Todavía luchando, mordió con fuerza el centro de la columna vertebral del oso gigante, sus afilados dientes perforaron rápidamente la carne. Presionó con fuerza la cabeza del oso, sus dientes apretando firmemente la columna vertebral de la bestia. Grotu sujetó al oso con sus 4 extremidades, tirando de su cabeza hacia arriba con una repentina explosión de fuerza. El oso gigante forcejeó salvajemente, sus extremidades temblaban, pero sujeto firmemente por Grotu, solo podía sentir cómo su carne se desgarraba. Rugido. Cuanto más desgarraba, más difícil se volvía. Grotu rugió profundamente, luego tiró con todas sus fuerzas. ¡Pum! De las capas de carne de la bestia gigante, un trozo de columna vertebral finalmente se liberó de sus ataduras, mordió la boca de Grotu y se arrancó del cuerpo del oso. El oso gigante gimió de dolor, finalmente incapaz de moverse, la sangre brotaba de su lomo como una fuente, empapando las escamas de Grotu. Oliver, el oso gigante, había estado observando el espectáculo, pero al ver a su pariente lejano tan maltratado, se sobresaltó y rápidamente encogió la cabeza para evitar mirarlo. No pudo evitar alegrarse en secreto de que Grotu no hubiera usado tal crueldad en su anterior combate. El resto de la tribu Eras ya estaba celebrando, y Adoma no pudo evitar suspirar de alivio. Con la columna vertebral rota, le era imposible seguir luchando. Al ver que no se había movido durante un buen rato, Grotu también se sintió aliviado. Usó sus patas delanteras para extraer sus órganos internos a través del agujero en su espalda, asegurándose de que estuviera completamente muerto, antes de bajarse. La vitalidad indomable, parecida a la de una cucaracha, había dejado una profunda impresión en él. Era claramente el efecto de una habilidad. Este era el efecto del nivel 2 inmortalidad. Los profesionales abismo que habían despertado inmortalidad eran muy similares a los conceptos basados en datos que Grotu tenía en su vida anterior. Los profesionales inmortalidad abismo no tenían el concepto de heridas fatales o debilidades. En cambio, tenían barras de salud conceptuales. Mientras sus barras de salud no se agotaran, no morirían fácilmente y su poder de combate no disminuiría en lo más mínimo. Sin embargo, este oso polar gigante había sido ejecutado 2 veces por Grotu antes de que su barra de salud se agotara por completo, y murió como resultado. La tribu Eras avanzó rápidamente para limpiar el campo de batalla, mientras Onas y Gracie permanecían junto a Grotu, curando sus heridas y aliviando su fatiga. Grotu se paró frente a la cabeza de la bestia gigante, examinando la gema en su rostro mientras recuperaba silenciosamente sus fuerzas. Aunque el rostro de la bestia gigante estaba cubierto de sangre y sus ojos cerrados, la gema permanecía cristalina. ¿Fue esto, modificado por alguien más? Grotu no creía que una estructura tan peculiar pudiera aparecer en una bestia gigante tan común de la nada. Si bien era posible que la bestia gigante se hubiera encontrado con algo extraordinario, Grotu tuvo que considerar la posibilidad de que no fuera una coincidencia. Sin embargo, al acercarse a la bestia gigante que tenía delante, de repente, el panel apareció de nuevo. Fuente de mutación cercana, absorbiendo puntos de mutación. Fuente de mutación cercana, absorbiendo puntos de mutación actuales. 5. Grotu estaba algo sorprendido. El panel había detectado inexplicablemente una fuente de mutación una vez más y había aparecido. Tener puntos de mutación era algo bueno, pero no podía evitar empezar a hacer conexiones. La fuente de mutación se detectó solo cuando me acerqué al panel profesional abismo 2 veces seguidas. ¿Podría existir alguna conexión entre ambos? ¿Será el aura de los demonios? Pensándolo bien, la contaminación del abismo es, en efecto, algo similar a la radiación y los pensamientos de Grotu se abrieron de repente. No es de extrañar que el abismo sea el enemigo de todos los seres vivos. Devora la materia del mundo y la transforma en radiación, propagando la contaminación. No es de extrañar que los dioses se unieran para sellarlo. Sin embargo, realmente no comprendía la conexión entre el abismo y la radiación.
Sin comprender el vínculo, sus pensamientos permanecerían para siempre como mera especulación. Grotto, incapaz de encontrar una solución, simplemente le ordenó a Ruselli que sacara la gema de la carne del oso gigante, dejando un agujero en el centro de su cráneo. ¿Quién sabía si esta cosa era peligrosa? Grotto, naturalmente, no se arriesgaría él mismo. Ruselli la examinó por un rato. No pasó nada, y Grotto se sintió aliviado. Examinó la gema de cerca, su tacto era a la vez cálido y frío. El calor provenía de las manchas de sangre, mientras que el frío provenía de la gema misma. Parecía que no había ningún problema. Justo cuando Grotto se sintió aliviado, una sensación fría y retorcida surgió en su mente, como si algún conocimiento externo intentara penetrar su espíritu. La expresión de Grotto cambió instantáneamente, e inmediatamente arrojó la gema que estaba enrollada alrededor de su cola. La gema, una vez lanzada, se convirtió rápidamente en cenizas en el aire y se disipó en el aire. ¿Qué fue eso? Grotto sintió una ola de miedo, pero la repugnante sensación de retorcimiento en su mente persistió. Sin embargo, cuando la gema salió de su mano, esta masa caótica de conocimiento se disolvió rápidamente, logrando finalmente emitir solo un grito en medio del caos, junto con un intenso arrepentimiento, ira, miedo e incredulidad. Dios dragón, Dios dragón, Dios dragón. Grotto sintió un dolor de cabeza punzante, igual que cuando recibió la herencia del dragón. No pudo evitar mostrar dolor, y este extraño fenómeno sobresaltó a los miembros de la tribu Eras que lo rodeaban. Afortunadamente, Grotto procesó rápidamente la información y el dolor en su mente se disipó. Abrió los ojos de nuevo. Señor. ¿Está bien? Preguntó Ruselli rápidamente. Grotto negó con la cabeza, lo que tranquilizó a los miembros de la tribu, quienes suspiraron aliviados. Se postró en el suelo para descansar, y su conciencia calmada comenzó a reflexionar sobre los extraños sucesos del pasado. Primero, estaba la gema. En las manos de Ruselli, parecía ordinaria, pero estaba incrustada en la cabeza del oso polar gigante, transmitiéndose información a sí misma simultáneamente. Era como si reconociera automáticamente a la bestia gigante, y después de transmitir la información, la gema se convirtió en cenizas en el aire, como si hubiera completado su misión. Pero ¿por qué podía estar incrustada a salvo en el cuerpo del oso gigante, mientras que en el de Grotto se convirtió en cenizas y desapareció por sí sola? Grotto no entendía la razón. Cuanto más lo pensaba, menos pistas sentía, como los ciegos y el elefante, viendo solo una verdad parcial. Volvió sus pensamientos a la información. Dios dragón Dios dragón Dios dragón Esto sonaba como el grito de dolor e indignación de alguien completamente incrédulo. Dios dragón. Como descendiente de dragones, Grotto conocía naturalmente a esta deidad. La leyenda cuenta que el dios dragón era el creador y protector de la raza de los dragones. También fue quien estableció el modo de vida de los dragones desde la antigüedad hasta el presente, y todos los dragones, al morir, regresarían al reino divino del dios dragón. Aunque el dios dragón era considerado un dios maligno por los 4 dioses justos, su influencia se limitaba a la raza de los dragones. Nunca extendió su alcance a otras razas inteligentes, lo que lo convertía en una deidad relativamente respetuosa de la ley. En esta era donde los dioses no podían interferir en el mundo mortal, Grotto no podía entender quién podría estar asociado con el dios dragón. No, y la mente de Grotto se sintió repentinamente como si un rayo la hubiera alcanzado. Una sensación de hormigueo recorrió instantáneamente su conciencia, conectando numerosas pistas, y una respuesta comenzó a emerger vagamente en su mente. Sin embargo, Grotto se sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. De hecho, existía un grupo que podía asociarse con el dios dragón. Los dragones. El dueño original de esta gema probablemente era un dragón, y por alguna razón, el dueño original tuvo algo que ver con el dios dragón antes de morir, dejando solo la gema para registrar información. Por pura coincidencia, una gema estaba inexplicablemente incrustada en el cráneo del oso gigante, pero como carecía de sangre de dragón, no podía activarse. Solo hoy, después de matar al oso y obtener la gema, y poseer sangre de dragón, obtuvo la aprobación de la gema y desbloqueó sus secretos. Tal vez el estatus del dios dragón como dios maligno no se debía únicamente a la represión de los dioses justos. No, y Grotto recuperó rápidamente la compostura. Su análisis anterior aún tenía debilidades, sin explicar por qué el oso gigante tenía una gema incrustada en su cráneo. En última instancia, seguía siendo una conjetura. Grotto había pensado demasiado hoy. La abrumadora cantidad de información lo había dejado exhausto mental y físicamente.
Decidió dejar de reflexionar sobre esos secretos lejanos y el futuro, aunque una semilla había sido plantada en su corazón, por el momento era inútil. Solo podía centrarse en las ganancias tangibles de esta batalla. El panel se expandió, mostrando valores fijos. Puntos de evolución actuales. 5 puntos de mutación actuales. 15. A través del entrenamiento anterior y esta batalla, sus puntos de evolución habían aumentado en 5, como Grotto había anticipado. Para su sorpresa, sus puntos de mutación aumentaron en la friolera de 10. Desafortunadamente, su función cardíaca actual no era suficiente para sostener un cuerpo más grande, por lo que no podía asignar más puntos a su tamaño para avanzar al nivel de dragón blanco / subdragón. Forzar los puntos sería posible, pero causaría desequilibrios funcionales, haciéndolo parecer un producto de evolución fallida. Sin embargo, aún más sorprendente que estos puntos fue algo completamente distinto. Tras esta batalla, su clase guerrero finalmente despertó su habilidad de clase. Aura de batalla. Aura de batalla es la primera habilidad que la mayoría de los guerreros despiertan, y una de sus habilidades principales. Prácticamente ninguna otra habilidad tiene mayor prioridad. Aura de batalla es una nueva energía formada por la fusión de fuerza física y fuerza de voluntad. Con una aura de batalla poderosa creada a partir de la fusión de una fuerte fuerza de voluntad y fuerza física, los guerreros son considerados la clase más fuerte contra un solo objetivo. Sin embargo, esta aura de batalla difiere del poder mágico de un mago, que necesita ser extraído previamente y se vuelve vulnerable una vez agotado. El ki de batalla puede ser utilizado en cualquier momento. Mientras el guerrero tenga la resistencia y una voluntad lo suficientemente fuerte, puede seguir extrayendo ki de batalla y continuar luchando. Con su espíritu de lucha cada vez mayor, el guerrero puede volverse aún más fuerte con cada batalla. En el caso de Grotto, este poder puede canalizarse en sus garras, cola o alas, aumentando enormemente la potencia de ataque de cada parte de su cuerpo. Grotto sin duda deseaba experimentar, pero tras una batalla brutal, necesitaba descansar. Después de limpiar el campo de batalla, el grupo regresó a la tribu. El tiempo pasó rápidamente y cayó la noche. Entonces Grotto se preparó para empezar a mejorar sus estadísticas.